Edna, muy buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál sería el balance que haces de este mensaje del presidente? ¿Qué elementos retomarías que nos permitan entender lo que nos está informando? Mira, Francisco, creo que un elemento que a mí me llama poderosamente la atención es la convicción del presidente, la confianza que tiene el presidente en que los instrumentos que ha elegido, los programas que ha elegido, sus prioridades, van a sacar al país adelante, ¿no? Está muy convencido de que sus programas de transferencias van a tener el efecto de activar el mercado interno y esto nos va a sacar de una recesión que parece ser muy profunda. Yo no creo, no coincido con él en que lo peor haya pasado. Confía mucho en que sus proyectos de inversión también tendrán un efecto de arrastrar la economía mexicana hacia adelante. Él sigue muy firme pensando que la economía mexicana va a poder también sobreponerse cuando logremos ser autosuficientes en la producción de petróleo, en la producción de gasolina y hidrocarburos. Y yo lo que veo es una realidad bien diferente, Francisco. Yo veo que hay indicadores que se están deteriorando aceleradamente. No solamente el tema del crecimiento económico, que tenemos pronósticos que dicen que vamos a caer entre 6 y 9%, sino que también veo deterioro en algunos otros ámbitos, por supuesto, como es el de la seguridad. La violencia me parece que está estacionada en niveles muy elevados, como es un potencial escenario de conflictividad social, y pienso que el presidente ha ido erosionando los instrumentos que tiene para lidiar con estos problemas. La superioridad moral con la que el presidente se refiere a estos problemas y la superioridad moral con la que cree que se pueden resolver, pues creo que dista de la realidad. Los problemas públicos necesitan de políticas públicas, no solamente de buenas intenciones. Necesitan de instrumentos muy sofisticados y muy afinados para poder resolverse. Y es lo que yo no estoy viendo en esta administración. Creo que la crisis sanitaria y la crisis económica que le viene aparejada no tuvo la respuesta necesaria para verse paliada o mitigada. Entonces, pues sí veo que hay una brecha entre lo que las convicciones del presidente, las expectativas del presidente y lo que la realidad nos va mostrando, Francisco. Y creo que si no cerramos esas brechas, pues los problemas, en lugar de resolverse, se van a hacer más grandes. Y bueno, el discurso del presidente pues es optimista. El discurso del presidente creo que no calibra en toda su dimensión el problema económico en el que estamos ya inmersos. Creo que no calibra en toda su dimensión el problema que implica el crimen organizado y su desafío a las instituciones del Estado. Creo que el presidente no calibra de manera suficiente que para acabar con la corrupción necesitamos afinar muchos instrumentos, que aunque su discurso y su convicción estén puestas en este tema, pues necesitamos de los instrumentos. Entonces, pues creo que estas brechas, si no se cierran, van a ser costosas para los mexicanos, muy a pesar de lo que el presidente desea para la mayoría. Edna, saber a través de la institución que tú bien diriges, México Evalúa, ¿qué elementos han encontrado, qué instrumentos pudiesen ser necesarios o pudiesen ser bastante aplicables en la circunstancia en la que nos encontramos? ¿Cuáles han sido, si nos puedes recordar, los elementos, los aportes que ha hecho la institución México Evalúa en este análisis de la circunstancia en la que estamos y sugerencias incluso a la administración pública? ¿Qué debiera estar haciendo el presidente para, pues, tratar de dar un rumbo distinto a la circunstancia en la que nos encontramos? Mira, como tú sabes, trabajamos de manera muy profunda el tema de la seguridad y la justicia, el tema presupuestal, el tema de la corrupción. Decirte que para el tema presupuestal estamos muy preocupados. En México Evalúa damos un seguimiento mensual a indicadores claves en materia de ingreso, gasto y el balance presupuestario. Y vemos que se está haciendo una brecha entre
en materia de ingresos públicos, nos estamos quedando cortos respecto a lo estimado y lo que el presidente necesita para poder financiar sus proyectos. Es evidente que los ingresos tributarios, por ejemplo el ISR, el IVA, son muy sensibles a la actividad económica, y si esta cae, pues estos ingresos tributarios caen. Y ya lo estamos viendo, desde abril recibimos el golpe de esta crisis económica en los ingresos del gobierno federal. Entonces, sí nos preocupa que esta brecha se haga más grande y que queramos cerrarla utilizando ingresos no recurrentes, la extinción de fideicomisos, pues la austeridad que le está pegando muy duro a la operación de algunas dependencias públicas. Entonces, lo que hemos recomendado es o buscar otras fuentes de financiamiento y de ingresos, o que el presidente cambie sus prioridades, que en lugar de estar de seguir muy firme con su intención de invertir en Dos Bocas, cuya rentabilidad es dudosa, pues que haya la reasignación de recursos necesaria para atender la emergencia. El Banco Mundial ha registrado más de 500 acciones y las ha agrupado de lo que los distintos gobiernos están haciendo para atender la emergencia económica. Y en México no estamos habilitando esos mecanismos para ayudar a mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica. Entonces, sí creo que el presidente no esté dispuesto a moverse de sus prioridades. Puede ser muy costoso para la economía mexicana, porque no coincido con él en el sentido de que sus programas puedan reactivar la economía como él quiere. Estoy de acuerdo que el TEMEC y que las exportaciones a Estados Unidos, que siempre ha sido el motor de crecimiento de la economía mexicana, lo sean de nuevo para la reactivación. Pero creo que hay instrumentos que el presidente no está utilizando y que podrían estar mitigando esta crisis. Entonces hay que poner el ojo en el tema presupuestal, en el espacio fiscal que tiene el gobierno y en cómo se están asignando los recursos, que desde mi perspectiva pues estamos poniendo dinero bueno en proyectos malos, y eso está descobijando el que podamos atender a grupos de la población mexicana que se están viendo severamente afectados por este golpe económico provocado por la crisis sanitaria. En materia de seguridad, pues también nos preocupa mucho que el elemento central de la estrategia de seguridad sea la Guardia Nacional. Nos preocupa particularmente que el proyecto que dio vida a la Guardia Nacional, las reformas constitucionales hablaba de un cuerpo civil y una policía civil, la Guardia Nacional como policía civil. Y se contemplaba en un transitorio de esas reformas, el quinto transitorio, que las Fuerzas Armadas podían coadyuvar en tareas de seguridad mientras se consolidaba este cuerpo civil. Lo que yo veo es que hay una simulación completa. Lo que tenemos en la Guardia Nacional es un anexo, de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas reclutan. La Guardia está conformada por elementos de las Fuerzas Armadas. Están adscritos todavía en el Ejército, en la Secretaría de Defensa, y están comisionados para la Guardia Nacional. Entonces realmente es un cuerpo militar, con mando militar, con entrenamiento militar, y creo que estamos en el balance. Las capacidades de las instituciones civiles se van a ver muy disminuidas porque se están poniendo recursos escasos en la formación de la Guardia Nacional. Estamos descuidando policías locales y estatales, y yo creo que no acabamos de tener un modelo de seguridad nacional. Al contrario, lo estamos cada vez dislocando más. Entonces, no soy optimista en cuanto al control de la violencia en el país, porque no estamos planteando nada particularmente innovador a lo que ya se venía haciendo en los últimos años. Si acaso estamos intensificando la participación de Fuerzas Armadas, y esto con un costo en la generación de capacidades civiles. En materia de impunidad, al presidente le gusta mucho hablar de que se acabó la impunidad. ¿Cómo se puede plantear
el fin de la impunidad cuando en este país el 95% de los delitos que son denunciados pues se quedan archivados, no son determinados y muy pocos llegan al final del proceso penal. Entonces, pues yo creo que tenemos un problemón justamente porque tenemos debilidad en nuestras instituciones de justicia, Francisco, y otra vez, no solamente por un tema de voluntades se va a resolver el problema de impunidad del país, necesitamos instituciones, necesitamos capacidades de Estado, necesitamos inversión en la investigación criminal y en dar un impulso decidido al nuevo modelo de justicia. Y esto no está ni en la agenda. No he escuchado yo al presidente hablar de una agenda de transformación institucional en el ámbito de la justicia penal o en el ámbito de la justicia. Entonces, no podemos acabar con la impunidad si no tenemos instituciones que procesen los casos de manera eficiente, que hagan investigación criminal a profundidad. Entonces, pues el presidente ha construido una narrativa que yo creo que sigue despertando muchas expectativas, porque es lo que los mexicanos aspiramos para el país, pero como te decía en un inicio, hay una brecha muy importante entre esas expectativas y lo que la realidad nos está indicando. No hay la transformación prometida, desafortunadamente, en muchos ámbitos de nuestra vida pública. Si acaso lo que puedo ver es deterioro institucional, deterioro de algunas capacidades, lo que deja al Estado mexicano muy débil para afrontar los retos que tiene enfrente. Y yo estoy con el presidente. Yo creo que tenemos deudas históricas en este país. Yo creo que tenemos deudas con grupos de la población que no han sido atendidos y que el Estado mexicano no ha atendido y ha generado oportunidades de manera efectiva. Tenemos una deuda enorme con las víctimas de la violencia en este país. Sin embargo, no tenemos ningún mecanismo efectivo para hacer reparación del daño, para hacer investigación que realmente nos lleve a conocer los hechos. Las víctimas de la violencia lo primero que necesitan saber es la verdad y después recibir reparación y la garantía de no repetición. Nada se está construyendo para poder hacer eso posible. Claro. Y en el tema de corrupción, pues qué más quisiera yo que la honestidad del presidente fuera contagiosa y que por el solo hecho de mencionarlo y del ejemplo, esto pudiera realmente actuar como un mecanismo de disuasión para actos de corrupción, pero pues la realidad es que no es así. La realidad se es impone. La realidad se impone, Francisco, y la realidad es que las oportunidades de corrupción siguen existiendo y los controles que el Estado mexicano tiene sobre esas oportunidades de corrupción se están debilitando, porque no son prioridad para el gobierno. Claro. Edna Jaime, muchísimas gracias. Un balance muy puntual, al mismo tiempo desalentador. El panorama pinta complejo, pero te agradecemos esta participación y que nos hayas acompañado en esta transmisión especial. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Francisco.